un saludo para todos. Yo soy la candidata ingeniera Ana Sofía Carles Marín y en este video vamos a ver el punto número 18 de la tarea 2 que nos dice: en un estacionamiento cobran 1.800 por hora o fracción. Dice un algoritmo que determine cuánto debe pagar un cliente por el estacionamiento de su vehículo, conociendo el tiempo de estacionamiento en horas y minutos. Por ejemplo, tenemos que en horas pueden ser 1 y en minutos 140 o en 2 que puede ser 0 horas o 140 minutos. Bien, ese es el diseño de pantalla que se construyó para este programa que nos dice: este es un programa que calcula cuánto debe pagar de estacionamiento si se cobra 1.800 por hora o fracción de hora. Se debe ingresar la cantidad de horas y minutos. Ingrese las horas, en este ejemplo es 3, e ingrese los minutos 25. Y nos dice que usted debe pagar 7.200. Este es otro ejemplo con 1 y con 82. Nos dice que debe pagar 1.400. Perdón, 5.400 y aquí también 5.400. Entonces veamos el diagrama de flujo. En ese caso consiste en una función que se llama Calculate Parking Payment o calcular el pago de estacionamiento. Entonces, esta función va a consistir en lo siguiente. Entonces tenemos aquí una salida por pantalla que nos vamos a dar este mensaje en la pantalla. Este mensaje ya lo vimos, que es este mismo del diseño de la pantalla. Continuamos, ahora nos muestra ingrese las horas y aquí vemos que se ingresan las horas, si se permite que se ingresen las horas y se identifica como time hours. Continuamos, ahora nos pide ingrese los minutos, continuamos y nos dice time minutes o el tiempo en minutos. Y aquí vemos que se va a volver a ingresar un dato que se identifica como time minutes. Bien, una vez continuamos, vemos aquí un rombo que indica una condición. En este caso, si el residuo de la división entera entre time minutes sobre 60 es igual a 0. Bien, en este caso lo que hacemos es convertir los minutos a horas para saber si en los minutos que se ingresaron lo podemos convertir a horas y entonces contamos esas horas. Si se divide de manera exacta, es decir, si es igual a 0, significa que esos minutos son horas exactas. Por ejemplo, si son 120 minutos dividido entre 60, nos va a dar exacto 2 horas. Entonces sabremos que hay que cobrarle esas 2 horas. Entonces, en ese caso, venimos por el camino del sí hasta este mensaje que nos dice usted debe pagar. Entonces tenemos time hours, que son las horas, por 1.800. Y así hallamos cuánto tiene que pagar por esas horas y a eso le sumamos la división, es decir, lo convertimos a horas y como esas horas hay que contarlas, las multiplicamos por 180. Entonces la suma sería el total a pagar por el aparcamiento. Continuamos hasta el final de la función. Bien, en caso de que esto no sea exacto, es decir, su residuo no sea 0, significa que time minutes puede tener cierta cantidad de horas, pero aún así falta contar los minutos sobrantes. O si acaso no completa las horas, sino que es una fracción de hora, o sea, por ejemplo, 35 minutos, en ese caso se va por el camino del no y hace lo siguiente. Dice usted debe pagar, y aquí tenemos primero saber cuánto hay que pagar por las horas introducidas, más estos 1.800, ya vamos a ver de qué es, más entonces sacamos el entero de time minutes sobre 60. Este entero lo que se representa son las horas que pueden representar esos time minutes si llega a ser más de una hora. Por ejemplo, 90 minutos es una hora con 30 minutos. En ese caso se saca el entero, es decir, una hora, y se multiplica por 1.800. Y así sacamos la cantidad de cuánto hay que pagar por esas horas. Pero sabemos que pueden sobrar minutos de ese tiempo, de time minutes, entonces por eso, como siempre va a ser menor a 60, o sea que va a ser menor a una hora,
Entonces simplemente le cobramos 2.800 de la fracción de hora. Y así vemos que el programa termina. Bueno, la función termina. Bien, ese es el programa. Entonces tenemos define. Bueno, como salvedad tenemos que los valores introducidos deben ser enteros positivos. Entonces define va a poder empezar a definir esta función. Entonces, ¿qué nos dice el cuerpo de la función? Nos dice que vamos a dar con display los respectivos mensajes. Ahora con read el usuario puede ingresar un valor y con define le asignamos el identificador time hours. Lo mismo, pero esta vez con time minutes, se van a ingresar los minutos y aquí inicia el if. Bien, entonces tenemos aquí que pregunta que si el recibo supera 0. En ese caso, hace este printf y realiza a su vez esta operación que va a ser mostrada en pantalla. Y en caso contrario, va a ejecutar este otro printf. Aquí terminaría de definir la función y la invocamos para así poder que cuando leemos a ROM se nos ejecute el programa. Entonces, si viene desde las horas, por ejemplo 4 minutos 15, nos dice que usted debe pagar 9.000. Bien, por ejemplo, si ingresamos una hora, por ejemplo, con 90 minutos, nos dice que debe pagar 5.400. O si metemos simplemente los 90 minutos, que sería una hora con 30 minutos, nos da 3.600. Entonces vamos a ver una hora con 30 minutos. Efectivamente hay que pagar 3.600. Eso es todo. Muchas gracias.